días a todos y a todas. Mucho gusto. Mi nombre es María Gabriela Argüello. Yo soy fundadora de Uplifting Women by MGA. Me estoy conectando desde Nicaragua. Les voy a contar un poquito de las personas que estamos en el conversatorio, que vamos a estar compartiendo con ustedes, también escuchando de ustedes, por supuesto, es la intención del conversatorio, también lo vamos aquí a compartir. La intención realmente aquí en el espacio y contarles un poquito también de la historia, ¿no? De cómo llegamos también a estar aquí hoy todas y todos, fue que Macaya Nodoco, que va a tener oportunidad también de presentarse, que es una organización basada en Colombia, con más de 20 años de experiencia en temas de cooperación internacional, y la plataforma Uplifting by MGA, nos sentamos a ver la manera de cómo podíamos diseñar un curso, ¿no? de cooperación internacional, sabiendo los retos que existen para poder movilizar recursos. Entonces, en ese proceso de codiseño, de ver cómo colaboramos, de ver la mejor manera de poder diseñarlo, realmente identificamos la necesidad que había primero de escuchar a las personas que estaban incidiendo obviamente en el sector, que también están trabajando en las distintas organizaciones, que también están emprendiendo, tienen sus propias empresas, y realmente partir desde la necesidad de compartir retos para que a la hora que compartamos herramientas todos nosotros, y que aquí también surja, ¿no? la oportunidad de identificar insumos que nos ayuden como región a poder también aportar desde esa necesidad puntual. Es como surge el conversatorio, de escuchar primero, de escucharnos todos y todas. Entonces, bueno, yo quiero presentar un poquito de la plataforma. Después de esa presentación, voy a dejar que aquí Mary Harris Bendy de Catalyst 2030, que es una plataforma que cataliza colaboraciones y con la cual también compartimos misión. Todas las partes va a compartir un poco de su misión, ¿no? También. Y ella también, como Engagement Coordinator de la plataforma a nivel global, nos comparte un poquito de cómo se ven esas oportunidades también para todos nosotros. Y bueno, ya después dejamos a nuestra facilitadora experta, a Sandra Giraldo, que está con nosotros, que colabora con Macaya, que es parte de Macaya Nodoka, que nos comparta sobre la misión de Nodoka, y después puntualmente ella va a estar facilitando el conversatorio, escuchándolas a todas y a todos, y a partir de eso también compartiendo con ustedes estrategias puntuales sobre todas las oportunidades que hay para poder obviamente movilizar fondos, poder escalar nuestro impacto, que es también la intención de este conversatorio. Entonces voy a compartirles pantalla brevemente para que les comparta aquí también un poco de la misión de la plataforma. Ahorita me confirman si lo pueden ver de manera satisfactoria. Si alguien me puede confirmar. Así es. Buenísimo. Ok, entonces Uplifting Women by MGA, para darles contexto, es una plataforma que busca facilitar colaboraciones entre organizaciones en Centroamérica y organizaciones internacionales. Organizaciones locales en la región que trabajan en inserción laboral con mujeres y que les ayudan a comenzar sus negocios y o fortalecer sus negocios. Y aquellas organizaciones alrededor del mundo que quieran fortalecer la capacidad organizacional de la plataforma. Queremos nutrir esta comunidad de apoyo. Hay 3 espacios puntualmente que tiene la plataforma, y uno de ellos es una exhibición. Son vitrinas virtuales donde damos la oportunidad de visibilización a las organizaciones que trabajan en estas líneas, y la intención aquí es democratizar un espacio, ¿no? de oportunidad para saber quiénes somos, cuál es la misión que tenemos, con quién compartimos esa misión, con quién tenemos la oportunidad de colaborar a partir de identificar quienes están trabajando esta línea de empoderamiento económico de mujeres y quienes apoyan esta línea en Centroamérica. Investigamos organizaciones que trabajan en este aspecto, las conectamos y últimamente llegamos a este espacio de impacto colaborativo, donde ayudamos a las organizaciones a encontrar sinergia, apalancar recursos y apoyar con capacitación para escalar su impacto. Y también, obviamente, desde mi intención personal, pues creo mucho en el codiseño, en la colaboración. Entonces, no nada más ayudar a las organizaciones, pero también ser ejemplo de eso y poder, como estamos en este espacio, y Macaya Nodoka específicamente, Carles, con la plataforma, poder colaborar, ¿no? entre todas las partes, apalancando nuestras habilidades y obviamente nuestra fortaleza, para poder estar en un espacio donde cada uno comparte su expertise y aprendamos de manera colectiva. Aquí solo para ya finalizar, les enseño cómo se ven las vitrinas virtuales.
Están bienvenidas las organizaciones que trabajan en esta línea. La intención, como les decía, aquí es poder visibilizar esto y que aprendamos, obviamente, de las organizaciones, de su misión, de su alcance de programa y de su impacto. Y aquí también tenemos las organizaciones internacionales a nivel pues, mundial que quieran compartir, ¿no?, esas herramientas o líneas de financiamiento específicamente con estas organizaciones a nivel local. Entonces aquí tenemos Macaya, de hecho así fue que iniciamos la conversación. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a dejar aquí que nuestra Mary Harris-Mendy de Catalyst 2030, con las quien hemos colaborado en muchas ocasiones, nos comparte un poquito también de la plataforma y después nos lleve también después a Nodoka. Mary, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias. Y acá tengo mi micrófono argentino, que es el mate. Para quienes no saben, cuando alguien en la ronda de mate, cuando alguien se lo queda mucho tiempo, siempre decimos, agarró el micrófono. Entonces decimos, larga el micrófono. Lo voy a agarrar y cuando necesitan que lo largue, lo largo, porque si no me entusiasmo. Y primero que nada, a ver, me gustaría verle la cara. Betty, Gaby, Javi. Ah, ok. A ver quién más. Marianela, que no nos vemos hace un montón, Mona. Bueno, bien. Y para organizar un poco, le voy a hacer una pregunta súper rápida. Del 1 al 5, con los dedos, ¿cuánto consideran que saben acerca de Catalyst? 0 sería, nunca escuché de Catalyst. Un 5 sería, Mary, me podés pasar el micrófono y puedo contar todo. Entonces, a la cuenta de 3, vamos a ver. 1, 2, 3. 3, 3. Ah, muy bien. Ok. Gracias por eso. Voy entonces a contar lo siguiente. Agarrando de las palabras de Abby, como ella decía, Catalyst, ¿de dónde surge? Catalyst surge de la necesidad de encontrar una plataforma para empezar a reunir a emprendedores sociales, a innovadores sociales, a poder reconocer el grandísimo trabajo que están haciendo y también el diagnóstico de decir muchas veces este camino suele ser solitario, muchas veces solemos trabajar en silos y si nosotros queremos realmente poder avanzar hacia el cambio sistémico y en los ODS 2030, que es el gran objetivo por el que trabajamos, en mejorar la forma en la que vivimos, en mejorar la forma en la que viven nuestras comunidades, nuestras familias, realmente necesitamos trabajar de manera colaborativa y co-creativa. Entonces, Catalyst es sobre todo una propuesta para generar un espacio donde hoy más de 2000 organizaciones de todo el mundo dijeron, sí quiero ser parte. Uno de los grandes requisitos que tiene Catalyst es que sean personas que ya están en la acción. Digamos, hay muchos espacios que muchas veces vemos que es mucha cháchara, y Catalyst dijo algo, dijo, nosotros queremos que se encuentren las personas que están haciendo cosas, que ya tuvieron esa idea, detectaron el problema, idearon la solución y que hoy están en práctica concreta. Y que a partir de eso podamos amplificar el impacto de lo que ustedes ya están haciendo. Esta es la esencia de Catalyst. Hay formas en las que hay miembros que se reúnen de manera más geográfica, porque si bien el pensamiento es global, no queremos nunca olvidarnos de la acción y la dimensión local y regional. Y hay otras veces que se arman, por ejemplo, grupos de colaboración alrededor de una temática específica. Por ejemplo, la deserción escolar. Entonces tenemos organizaciones de distintos lugares del mundo trabajando sobre la deserción escolar y compartiendo prácticas, compartiendo experiencias, incluso haciendo preguntas y diciendo, me gustaría que me ayuden a pensar. ¿Hay algo que me estoy olvidando en la implementación de este proyecto? ¿Hay alguna otra área, otra arista, otro aspecto que debiera tener en cuenta y no lo estoy teniendo? ¿Hay algo que alguien me puede compartir que haga que mi proyecto pueda tener más significancia respecto a los ODS 2030 y al cambio sistémico? Eso es esencialmente lo que es Catalyst. ¿Qué es lo que a mí me gusta de Catalyst? Catalyst no trae una agenda fija.
Es decir, no es que nosotros tenemos una reunión de planificación con todo lo que es el secretariado y decimos, bueno, en 2023 vamos a trabajar por estos 3, 4, 5 cosas. Sino, justamente lo que hacemos es preguntarle a los miembros en dónde están poniendo hoy su energía y cuáles son las cosas en las que hoy quisieran que trabajemos. Entonces la agenda se va generando día a día, momento a momento, gracias a la proactividad de nuestros miembros. Gladys no lo sabe aún, y María Gabriela tampoco lo sabe aún, pero después del Catalyzing Change Week van a recibir una invitación en muy breve para empezar a trabajar alrededor de gender equality y liderazgo femenino. Y es una necesidad que tenemos. Veo a un montón de miembros trabajando sobre eso, con reflexiones muy interesantes, y entonces, por ejemplo, fue, bueno, ¿por qué no nos reunimos todos y pensamos qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir avanzando? A ver, vamos a hacer de vuelta un chequeo. Si yo les dijera, primero voy a tirar un dato más. Catalyst, por ser una plataforma y porque realmente reconocemos la necesidad de trabajar en ecosistema, al inicio solamente recibía emprendedores sociales, innovadores sociales, incluso también organizaciones de la sociedad civil como asociaciones civiles, ONGs, cooperativas. Hoy también recibimos a lo que son financiadores, a lo que son también académicos. Hoy entendemos que tenemos que trabajar a representantes y funcionarios de gobiernos, de organismos multilaterales y bilaterales. Hoy entendemos que en realidad, si nosotros estamos intentando ir hacia el cambio sistémico, trabajando sobre el nivel de las prácticas, trabajando sobre el nivel de las relaciones de poder, y trabajando sobre el nivel del cambio de narrativa y de mindset, que es el más profundo, necesitamos sentar en la mesa a todos aquellos actores que están involucrados en la temática y en la realidad local. Catalyst es un lugar que es una plataforma gratuita donde para convertirse en miembro no hay que pagar nada. Si nosotros también lo que decimos es, fíjense que haga sentido, si cuando leen Catalyst les resuena, si lo que yo les cuento les resuena, está buenísimo. Pero Catalyst es un lugar, como es tan member-led, es un lugar donde la proactividad de los miembros es muy importante. Entonces, no hay un mínimo de involucramiento, no hay un máximo de involucramiento. Nosotros siempre respetamos el involucramiento que cada uno pueda tener, pero sí tiene que haber una alineación, diría, más en términos de valores, más en términos de misión y visión, y también con ganas de empezar a armar cosas en conjunto. Ahora vamos de vuelta. Si les digo, del 1 al 5, voy a contar hasta 3. ¿Cuánto creen que saben de Catalyst ahora? ¿Qué me dirían? En 1, 2, 3. A ver si hubo mejoras. Gladys mejoró un punto, María Fernanda también. Ah, no, chicos, me vuelvo loca. Mira, Gaby pasó de un 0 a un 2. Increíble, porque también hay que hacer un poquito de marketing, dejar unos signos de pregunta y que ustedes después me llamen y me digan, Mary, quiero saber más. Así que hoy nos invita Gaby, que nos invita a Uplifting Women by MGA, nos invita a Nodoka, justamente para acompañar esta nueva conversación alrededor de un tema que a todos nos preocupa, a todos nos desvela y que muchas veces no encontramos cómo encauzar, que es la movilización de recursos. Y esto de vuelta es un conversatorio interactivo, colaborativo. Entonces, por favor, usen el chat. Si tienen dudas, háganlas. Incluso las cosas que les parezcan más irrelevantes, puede ser justamente lo que alguien más estaba esperando que se pregunte y no se animaba. Y si hay algo que no se animan a preguntar, me mandan un chat privado ahí en el chat de Zoom y yo hago la pregunta como si fuera propia. Así nadie sabe nunca quién lo preguntó. Bueno, ¿estamos listos para seguir ahora? Sí, okay. Gracias, Mary. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Así que le voy a dar el micrófono a Sandra para que nos cuentes de Nodoka Macaya y ya entremos también en materia puntual, por la razón también que estamos aquí todos y todas para aprender en conjunto. El micrófono es tuyo, Sandra. Claro que sí, María Gabriela, un gusto saludarles, un honor estar compartiendo con ustedes también, y bueno, voy a comenzar contándoles un poco
acerca de Macaya y, como lo menciona María Gabriela, en ese sentido iremos entrando en materia. Entonces, voy a compartir aquí pantalla un momento y les cuento entonces de la organización. Déjenme acá, la pongo. Ok, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estar precisamente hablando hoy de la gestión de oportunidades para la movilización de recursos. Somos Macaya y quiero, como les decía, contarles un poco acerca de qué hacemos. Básicamente potenciamos capacidades sociales desde dos frentes. Uno, todo lo que tiene que ver con que ustedes tengan capacidades para estructurar muy buenos proyectos que impacten en el desarrollo de sus regiones y sus países. Y lo otro es que podamos fortalecer capacidades en herramientas tecnológicas para que ustedes las usen y eso a su vez pues les ayude también en el fortalecimiento de capacidades para que sigan generando impacto. Básicamente, esto es Macaya, trabajamos en 7 de los objetivos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles y, como les decía, son esas dos líneas de acción, una la de tecnología para el cambio social y la de movilización de recursos y alianzas. Adicionalmente, contarles que, y ahora cuando estemos hablando de la movilización de recursos, vamos a conocer con un poco más de detalles qué son estas dos plataformas que ven aquí en pantallas. Las dos son trabajadas precisamente por Macaya, una de ellas donde ven la TPSS, significa Tecnología para el Sector Social, y es una plataforma básicamente en la cual Macaya es el operador de esta organización internacionalmente, y a través de la cual ustedes pueden tener un aval como organización social en sus países y acceder a una serie de herramientas tecnológicas o a muy bajo costo o de manera gratuita. Software contables, hosting, herramientas para gestión de trabajo en equipos, etcétera, etcétera. Y la otra plataforma, Nodoka, es una plataforma para mapear tanto convocatorias en todos nuestros países de América Latina como para mapear actores claves, tanto aquellos que entregan financiación como aquellos con los que ustedes pueden trabajar de manera aliada. Así que pues hay un número importante, como les decía, de oportunidades. Y pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones que son reconocidas, si no a nivel mundial, por lo menos a nivel regional. Está Microsoft, está IBM y bueno, hay Samsung también, organización internacional, la Fundación de Motorola y bueno, en fin, un sinnúmero de organizaciones de carácter multinacional, nacional, otras de carácter local. Así que bueno, eso es muy a grosso modo quién es Macaya. Y yo, Sandra Giraldo, soy consultora externa de Macaya desde ya hace un buen par de años y tengo un máster en Relaciones Internacionales y desde hace 16 años me dedico a fortalecer capacidades en organizaciones sociales en toda América Latina en, como les decía, dos temas puntualmente. Uno, cómo se pueden estructurar buenos proyectos que sean proclives a ser financiados por la cooperación internacional y de ahí conectarlos y darles y enseñarles e instalar capacidades para que puedan hacer la gestión de esas oportunidades de cooperación internacional. Y le decía a María Gabriela justo antes de iniciar que parte de la tarea en la que estoy enfocando mi trabajo ahora es en que las organizaciones sociales puedan diversificar las fuentes de financiamiento y no trabajen con una sola. Porque, como decimos en Colombia, poner todos los huevos en una sola canasta genera riesgos, ¿verdad? Precisamente porque de fallar o de presentarse algún cambio sustantivo en una de esas fuentes, pues evidentemente van a quedar ustedes débiles frente precisamente a la sostenibilidad que requieren. Entonces, pues precisamente ese es el tema del que nosotros vamos a estar hablando. Así que quiero que demos inicio a este espacio, primero dándoles nuevamente la bienvenida y haciéndoles una pregunta a todos y a todas quienes están aquí presentes. Y lo pueden responder en el chat, pueden pedir la palabra y abrir micrófono. Y es la siguiente pregunta. ¿Qué tantas fuentes de financiamiento para la sostenibilidad de sus organizaciones conocen y trabajan? Porque puede ser que conozcan algunas, pero no las trabajen, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere contarnos? Unos pueden escribir en el chat, otros pueden, como les digo, si lo desean, abrir el micrófono y compartirnos su experiencia. Pueden decir, no conozco, definitivamente es una tarea que tengo por hacer con mi organización. ¿Quién dijo yo? Por aquí están todavía algunas personas ingresando.
Sandra, ¿quisieras dejar de compartir así nos vemos más grande? Claro, claro que sí, por Bueno, y supuesto. voy a Y si querés, romper el... si querés Ar- comienzo. Claro, María Yo puedo Gabriela. comenzar y ahí también los participantes también se pueden animar a compartir sus inquietudes. Yo le comentaba al inicio a Sandra que realmente yo como emprendedora social en el camino, ¿no? De montar la plataforma ha sido todo un reto, ¿no? En los últimos meses y primero porque es dónde lo buscamos, dónde lo busco. ¿Qué herramientas hay? No creo que hemos hablado de la cooperación, pero como bien dice Sandra, hay más que eso. Para responder tu pregunta, yo conozco cooperación, conozco crowdfunding, que sé que siempre lo he asociado con causas más personales. Recientemente llegué a través de diferentes herramientas al crowdlending y lo que Sí. significaba eso. Eso es lo que yo conozco, ¿no? Pero realmente como emprendedora muchas veces no sabemos dónde buscar y especialmente en qué estado estamos, ¿no? Porque dependiendo si estamos al inicio, estamos en medio, estamos dentro de una organización o estamos emprendiendo nuestro propio negocio. Sí, así que por ahí lo dejo. María Gabriela, muchísimas gracias, muy interesante. Aquí en el chat están hablando precisamente, algunos conocen de cooperación internacional, otros conocen de donaciones de filantropía. Bueno, por aquí están contándonos un poco, grants, perfecto. Creo tú, Catalyst, creo que querías mencionar algo, Mary. Adelante también. Vale, creo que Mary, perdimos, no, ahí estás. Ok, pues bien interesante. ¿Alguien más que quiera mencionar algo, que quiera abrir micrófono? Que tengamos el gusto de escuchar sus dulces y melodiosas voces. Ok, ya hay varias sonriendo. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Y es, miren, yo llevo trabajando, como les decía hace un momento, en cooperación internacional ya 16 años. Y hay que reconocer que si bien puede que nosotros, o al menos algunos de nosotros aquí presentes, conozcamos de cooperación internacional, esta es bastante dinámica y cambia de acuerdo a los contextos o sociales y o políticos, económicos y a las coyunturas que estemos viviendo en momentos muy puntuales. Entonces, voy a compartir un momento pantalla y Creo que no te estamos escuchando, Sandra. Sí, no la escuchamos. Sí. Sí, creo que se desconectó y volvió a entrar. hola, creo que me fui por un momento, no sé qué sucedió, Sí, ya se regresó. pero ya estoy acá de regreso. Ok. Les decía hace un momento que cuando hablamos de gestión de recursos hay diversas fuentes precisamente para poder hacer sostenibles a las organizaciones y vamos a ahondar un poquito en algunas de ellas y con esto vamos abriendo precisamente también la conversación. Una de las formas, precisamente les decía hace un momento, es la cooperación internacional. Y hay que entender varias cosas dentro de la cooperación internacional y ahí, como les digo, abrimos ahorita, ahora en un momento los micrófonos y es la cooperación internacional. Primero, contarles que nace cuando termina la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de ayudar a reconstruir Europa y nace por iniciativa de Estados Unidos cuando nota que gran parte de los países europeos devastados por la guerra son países con los que Estados Unidos tiene tratos comerciales y por lo tanto Estados Unidos también le urge que esas zonas se recuperen, sobre todo Europa del Este. Y es así donde convoca una serie de organizaciones y de países
a que confluyan en un espacio en el que se busquen mecanismos precisamente para financiar esa recuperación económica de Europa. Y es así que nace precisamente el fondo. Voy a poner esto un poco más grande. A ver la pantalla, déjenme ver acá si la puedo poner un poco más grande. Ya. Y es así que nacen entonces el Fondo Monetario Internacional, y ya les voy a contar para dónde voy para que podamos hacer las primeras reflexiones. Monetario Internacional, y nace también el Banco Mundial. Lo que va a suceder es que estos dos principales mecanismos van a ser aquellos que le van a donar y también hacer préstamos a Europa del Este para su recuperación. Pero esto no podría analizarse si no es a la luz de lo que ocurre cuando termina la Segunda Guerra, y es que hay dos potencias vencedoras, Estados Unidos y la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo que va a pasar es que cada uno de esos dos frentes, uno del lado del capitalismo y el otro del lado del socialismo, van a comenzar a disputarse el poder en el mundo, y van a encontrar en la cooperación internacional una herramienta para ayudar a aquellos que están alineados con sus intereses. Entonces, digamos que una de las principales críticas que se le hace al inicio de la cooperación internacional es precisamente esa, que la cooperación internacional responda a los intereses del donante, no necesariamente a los intereses del receptor de esos recursos. Lo que va a pasar después de un buen tiempo frente a esa discusión, frente a esa observación de lo que sucede entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, es si realmente esa cooperación ligada a los intereses de quien pone los recursos está ayudando a que se genere desarrollo en el mundo. Como les digo, se llama cooperación ligada. Y todo esto entonces va a responder a un primer concepto de cooperación, y es que la cooperación es, voy a ponerlo acá, la cooperación es para propender por el desarrollo. Creo que cuando hablamos de cooperación, si no todos aquí, la gran mayoría entendemos que estamos hablando de cómo generar desarrollo. Pero la lógica en una historia es que el desarrollo estaba ligado solamente a crecimiento económico. Obviamente, si nosotros vamos a hablar hoy de desarrollo, estamos hablando de un desarrollo multidimensional que incluye muchas otras variables. Claro está, el desarrollo económico va a seguir teniendo un papel importantísimo en nuestros países. Entonces, creo que hay dos temas puntuales de los que quiero hablar con ustedes, y es, uno, frente a una percepción o una observación que hacen muchas de las organizaciones que capacito en América Latina, y es a veces presentarse a una convocatoria, la ven con recelo porque son los intereses de un cooperante que busca usar la cooperación como herramienta geopolítica para tener más poder. Puede ser, ¿verdad? Lo que va a pasar, y también ahora ya vuelvo a formular la pregunta, es que va a aparecer una organización internacional que va a poner reglas de juego para que la cooperación realmente propenda por ese desarrollo, y hablemos del desarrollo como lo concebimos hoy en día. Y es así que van a ser en los años 60 precisamente ese gran organismo regulador que va a ser la OCDE, la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico. Desarrollo económico, curiosamente, tiene esa frase en su nombre, pero propende por un desarrollo, repito, mucho más multidimensional. Y es allí desde la OCDE que se van a poner reglas de juego precisamente para que donantes y receptores de los recursos puedan confluir en un espacio donde se puedan concebir, más que como precisamente donante y receptor, como socios. Y es ahí entonces donde entro a la pregunta, y es, quienes han tenido la oportunidad de trabajar aquí con cooperación internacional, tienen claro que cuando... Hola, creo que ahí se activó. Bien. ¿El micrófono? ¿El micrófono? A ver, voy a cerrar por acá. Ya cerré los micrófonos. Tenemos claro que cuando hablamos de cooperación al desarrollo y estamos buscando oportunidades a través de cooperantes internacionales, estamos hablando de una lógica, repito, que no responde actualmente a un donante y a un receptor, sino a un trabajo de socios, y maravilloso si nos comparten sus experiencias. Es decir, cuando vamos a buscar esos recursos, realmente estamos tocando una puerta para ver quién nos da dinero, o realmente estamos buscando un socio con el cual articularnos y trabajar. Uno pone la experiencia, la trayectoria de su organización, los insumos, el territorio, la problemática, la población beneficiaria, y el otro también viene a sumar con unos recursos que en conjunto nos van a llevar a que
tanto el donante como el receptor, como los beneficiarios obtengan allí una ganancia en términos de, por ejemplo, cumplir con la agenda de desarrollo. Entonces, quiero detenerme un momento ahí y es que tanto tenemos las organizaciones que estamos aquí y han trabajado con cooperación esa visión de socios más que de donante y receptor. Hablar un poco del tema. Bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere contarnos un poco de cómo ha sido su experiencia trabajando con cooperación y cómo la vemos desde esa nueva visión de desarrollo ligada no solamente al crecimiento económico? ¿Quién quiere contarnos? Vamos por aquí a poner algunos elementos claves que en la medida que ustedes van interviniendo podamos usar acá para tomar nota de lo que vamos conversando. Alguien que nos quiera contar si realmente entendemos estos espacios de cooperación como espacios donde somos socios más que simplemente un donante y un receptor de unos recursos. Bueno, yo puedo agregar a mí. Claro, Mary. Adelante. Sí. Me tocó estar en un momento como directora ejecutiva en una ONG y era parte de mis roles hacer el fundraising. Y siempre había una parte, una distinción como muy grande en cuando alguien quería hacer una donación o cuando alguien quería ser sponsor. Y para mí el objetivo siempre era que fueran sponsor, porque yo decía, más allá del incentivo económico que a la organización le representaba un montón, siempre eso me abría las puertas para pensar desde otros lugares. No era solamente pensarlo de una manera como más transaccional en términos de financiamiento, sino que eso era, bueno, ¿y cuál sería como el acuerdo, ¿no? Y el acuerdo no solamente pongo el logo o hago esto, sino un acuerdo mucho más pensado en que sea orgánico y que sea en el crecimiento de las organizaciones. Y eso me di cuenta que a la larga también me traía un montón más de oportunidades de financiamiento, porque cuando las personas empezaban a ver que era realmente una oportunidad para trabajar en conjunto y que había una reciprocidad en cómo nos nutríamos las organizaciones desde su expertise, desde sus miradas, eso empezó también a generar que esas empresas por ahí, esto era más que nada en casos de sponsorship corporativo, que esas empresas también recomendasen otras empresas para que se sumasen en las actividades que nosotros hacíamos. Distinto me resultó por ahí la experiencia yo trabajé también en el Ministerio de Desarrollo Social y ahí me tocó estar del otro lado del mostrador, acompañando un montón de emprendedores sociales, acompañando cooperativas, asociaciones de productores, donde sí lo que veía era que ellos se acercaban de esta manera muy transaccional, porque había un subsidio de por medio, porque había una opción de capitalización económica, y a pesar de que nosotros sí queríamos plantear esas conversaciones un poco más abarcativas, no había tanto espacio. Entonces me tocó estar de los dos lados del mostrador, digamos. Esa es mi experiencia. Valiosísimo, Mary. Ahora, aquí tomé atenta nota de un par de elementos que quiero ahora conversar. Vamos a darle la palabra también creo no tienes nombre allí registrado, pero apareces como usuario de Zoom. Carola. Adelante. Carola, Carola, un gusto Cafra. saludarte. Adelante. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos Muy bien, días. muchas gracias. Un gusto. A ver, comentar un poco tal vez la experiencia desde haber trabajado en el sector privado, pero con proyectos, iniciativas y soluciones de base tecnológica apuntando al impacto social, económico y ambiental. Es decir, si quieres un enfoque desde un entorno más empresarial, pero con objetivos y desafíos muy grandes, de manera de afectar positivamente educación, inclusión financiera o protección de la biodiversidad, como dar un ejemplo de los proyectos. En mi experiencia ha sido muy difícil, en el sentido de que el trabajar con un enfoque emprendedor, que eso implica, e innovador, donde quieres aportar de una manera diferente y donde un plan lógico, muy usado en la cooperación, no corresponde, porque
los esfuerzos, los resultados, uno los va construyendo en el camino y va como abriendo camino para resultados dados. Ese es un enfoque en el que un emprendedor trabaja y que choca de una manera importante con la lógica de proyectos de la cooperación. Mi experiencia es que es muy frustrante, en el sentido de que uno entiende los objetivos de la cooperación, pero la cooperación está muy sujeta, muy limitada a cumplir parámetros formales de producto entregado, tienen toda una estructura muy desarrollada que es, yo diría, bastante diferente a la lógica de llevar adelante un emprendimiento. Por lo tanto, es frustrante porque compartes objetivos, pero no la forma de hacerlo. Y a tal punto que creo, en mi experiencia, que antes de impulsar y lograr generar impactos, es como, o genera candados para ello. Porque el enfoque empresarial es construir cosas que queden en el tiempo y hay un estímulo y detrás de ello genere valor económico, pero mientras más valor económico genere y rentabilidad, más impacto social o económico y ambiental genera. Pero esto está en contramano de la lógica de la cooperación. Y todo el tiempo hay como esos sesgos o no sé, esos desencuentros, yo voy a decir, porque vuelvo a repetir, los objetivos son importantes, creo que valoro enormemente el esfuerzo de inclusive la visión adelantada del desarrollo y transformación que uno tampoco encuentra en el sector privado, pero que a mí en lo personal ha sido muy difícil convivir con eso. Por lo tanto, en mi experiencia siempre he preferido hacer las cosas desde el sector privado y dejar de lado un poco el relacionamiento con la cooperación o cualquier recurso que no sea privado para lograr los objetivos de la manera que creo que digamos, el emprendedor social lo hace, que es con una dinámica rápida, ejecutiva y de resultados rápidos. Carola, bien interesante lo que mencionas porque precisamente trabajando los últimos 16 años con, sobre todo, cooperación internacional, efectivamente la lógica bajo la cual los cooperantes solicitan los proyectos es una lógica que dista, como bien lo mencionas, de cómo funcionamos los emprendimientos. Y ahí tengo por destacar, digamos, varios esfuerzos que ha hecho la cooperación y lo que evidencio trabajando con tantas organizaciones internacionales que financian proyectos en nuestros países de América Latina tiene que ver con que cambian a un ritmo mucho más lento de las dinámicas en las que cambiamos las organizaciones sociales y cambiamos los emprendimientos, ¿verdad? Ellos van cambiando, pero a un ritmo muchísimo más lento del que nosotros nos estamos moviendo, porque yo creo que incluso yo lo compararía con lo que ocurre con nuestras universidades en América Latina. Yo soy docente universitaria también, y es que se están viendo apeladas a nuevas formas de enseñar, porque los jóvenes están pensando de una manera diferente, actúan de una manera diferente, no están viendo en las universidades un espacio pertinente, porque encuentran que sus modelos a seguir son influenciadores que en un año hacen millones de dólares frente a lo que la universidad les puede ofrecer. Entonces, hay muchos otros retos y creo que eso, como les digo, lo comparo con lo que está ocurriendo precisamente en el sector social, todo lo que tiene que ver. Es un buen ejemplo. Es un buen. ¿Verdad, Tal vez Carola? añadir, Ajá. sí, tal vez añadir para terminar que un enfoque que me ha parecido excelente y adecuado es el que se utiliza en Ashoka de apoyar al emprendedor, porque hay una confianza delegada en su capacidad sin que te tenga que demostrar algo, ¿no? Al final uno construye parámetros para cumplir con la cooperación, aunque está haciendo otra cosa. Pero en ese caso me ha parecido de verdad extraordinaria esa visión de apoyar al emprendedor. Confío en ti, tienes la trayectoria para confiar en ti y sé que algo vas a hacer interesante en el camino. Y bueno, obviamente la idea es no hacer, o sea, es mostrar cambios, impactos en el tiempo, ¿no? Con eso me quedo, gracias.
Carola, a ti, gracias. Efectivamente, así es. Vamos a escuchar a María Fernanda y ahora quiero en un momento traer nuevamente a colación, reuniendo un par de elementos de los que también mencionaba Mary, y es precisamente cómo estos cambios, dejo la introducción allí, tecnológicos, nos retan a todos. Y es, pensemos en lo siguiente, habrán escuchado ustedes el gran boom que ha tenido a nivel internacional la inteligencia artificial, y hablemoslo en los últimos 5 o 6 meses puntualmente, ChatGPT. ChatGPT, no sé si se han retado ustedes en sus organizaciones a usarlo para formular proyectos. ChatGPT, ustedes le dan unas directrices muy claras y ChatGPT en 20 segundos les formula al menos el 40% de resultados, indicadores, fuentes de verificación. Claro está, no estoy diciendo que vamos a delegar la tarea precisamente en herramientas tecnológicas, porque está el criterio, la experiencia, la trayectoria, el trabajo de campo de las organizaciones, pero ahí hay retos también importantes que están retando a la cooperación internacional a pensarnos, a que nos piensen y nos vean de una manera diferente, pero lo voy a dejar ahí y ahora vamos entrando en materia. Muchas gracias, Carola, valiosísimo lo que mencionas. María Fernanda, adelante. Sí, muchas gracias. No, realmente yo lo que quería era un poquito también como apoyar la visión de Carola, porque una de las cosas que sucede, incluso más allá del emprendedor o de la organización social, es el entendimiento de las dinámicas en la comunidad, cómo se dan las cosas a nivel de los beneficiarios con los que estamos trabajando. Entonces, cuando ves todos esos requisitos y una cantidad de cosas y exigencias que proponen las organizaciones de cooperación internacional para poder acceder a eso, te das cuenta que está divorciado con estas dinámicas y que prácticamente les estás haciendo cambiar completamente la forma en la que ellos están manejando sus propios retos y sus propias situaciones para poder cumplirle al cooperante. Entonces, de alguna manera, pues en el caso particular de nosotros, se nos hace bastante difícil poder llegar a esa sociedad que tú mencionas, que en el caso particular de nosotros, yo no estoy tan segura de sentir que sea una sociedad más como una especie de camisa de fuerza. O sea, lo tengo que hacer de la manera en que me dicen eso. Eso por una parte, y por la otra parte también creo que, sobre todo para las organizaciones más pequeñas, es muy difícil llegar allá, porque en muchas oportunidades solicitan contrapartidas que no son tan fáciles de resolver para una organización. Entonces, creería que esas son como las dos cositas que quería comentar. Incluso, María Fernanda, muchas gracias. Incluso comentar que parte de la reflexión que se está haciendo hoy en día frente a la cooperación, y pensemos, escucho por tu acento, María Fernanda, que eres colombiana, acento obviamente que no podemos negar, y es, miren, la cooperación tiene, sobre todo la cooperación que viene de países desarrollados, tiene una agenda ligada a lo que hace la OCDE, como este gran organismo que les decía, y ellos anualmente clasifican a los países por nivel de renta. Colombia, al pasar a ser un país de renta media, a ser un país de renta media alta, pues no está en el mismo nivel de prioridades donde estábamos hace 15 o 20 años. Eso quiere decir que si bien recibimos aún millones de dólares en cooperación internacional, ya no somos la prioridad número 1. Y eso hace que los recursos que están aquí sean más competidos, ¿verdad? Por un lado, sea más difícil acceder a ellos. Y en ese sentido, y era parte de lo que les decía al inicio de la conversación, la invitación siempre es a que no pongamos todos los huevos en una sola canasta, es decir, que diversifiquemos fuentes de financiamiento y podamos fortalecer capacidades en las organizaciones sociales en mirar, por ejemplo, y lo decía, creo que era Mary, o no recuerdo si era María Gabriela al comienzo, creo que ambas, y en el chat lo escribían también. Miren, debemos pensar en fortalecer la sostenibilidad de nuestras organizaciones y de nuestros proyectos a través de, por ejemplo, dependiendo de la naturaleza misma de lo que hace cada una de nuestras organizaciones, pensarnos en una estrategia de donantes recurrentes. ¿Por qué no pensarnos en una estrategia de apalancar la ejecución de nuestros proyectos con la empresa privada? ¿Por qué no pensarnos cada vez más en articularnos con la academia, con sectores de la sociedad civil? Y de eso sí habla la cooperación internacional, y es que cada vez le apuntan más a financiar proyectos que sean multiactor y multinivel. Hace referencia precisamente a eso, a multiactor, en el sentido que podamos no concentrarnos en trabajar nosotros solos como ONG u organización de la sociedad civil para intervenir una problemática, sino cómo realmente estamos mirando a nuestro alrededor y en la medida que nos articulamos con otros actores,
pues eso facilita que la respuesta a la pregunta de la sostenibilidad se responda más fácil. La respuesta sí a la sostenibilidad sea más fácil de responder, ¿no? Y es, la sostenibilidad no se asegura solamente en términos financieros, es que la sostenibilidad tiene que ver con el capital social detrás del proyecto, a quienes involucramos dentro del proyecto y a quienes realmente se apropian del proyecto en la medida que los involucramos. Involucrar, porque es que me ha pasado, yo, como les digo, llevo muchísimos años capacitando organizaciones de toda América Latina y cuando validamos con las organizaciones que entienden por involucrar a una organización, les decía, multiactor, hacen referencia a, por ejemplo, invitamos a lo que en Colombia se conocen como las alcaldías, invitamos a una alcaldía, a las autoridades locales de una ciudad o de un municipio, a que en el marco de un proyecto den una capacitación. No, eso no es involucrar a un actor. Involucrar a un actor es siéntate con él, diseña con él, lo que decimos, lo que siempre decimos, un diseño participativo con los beneficiarios, para los beneficiarios, pero de la mano de muchos otros actores claves, de manera que ellos hagan parte de la solución precisamente a la problemática que estamos planteando. Eso en términos de multiactor. Y multinivel hace referencia a que esos actores que hemos mencionado, tanto empresa privada, academia, actores claves de la sociedad civil, sean de carácter local, pero también, ¿por qué no de carácter nacional? Y ¿por qué no involucrar actores de carácter internacional? En esa medida, cuando uno logra involucrarlos, créanme que el día que ustedes terminan el proyecto y se van de ese territorio, pues la iniciativa va a seguir andando y va a seguir creciendo precisamente porque sean de necesidades instaladas. Entonces, creo que eso es clave, siempre mirar alrededor y poder hablar de estrategias multiactor y multinivel desde, como les decía, gestión de donantes recurrentes, también desde por qué no complementar nuestras acciones con crowdfunding, por qué no complementarlo con estrategias de fondos de inversión de impacto social, porque bueno, hay tantas otras alternativas que realmente debemos trabajar es en eso, en la diversificación. Y otra cosa, creo que le escuchaba, creo que era Carola y también a Mary, hablar de pensarnos como negocios sociales, y es algo que se convierte en y qué bueno que hablemos del tema también, y es que hay que desmitificar el tema de que por ser organizaciones sociales es pecado generar llamémoslas unas utilidades o lo que se conoce como unos excedentes, ¿no? Y no le tengamos miedo a eso, capitalicemos sobre la experiencia que tenemos como organizaciones buenos, por ejemplo, generando programas de voluntariado. Actualmente soy consultora para una organización mundial que se llama la YMCA. Yo creo que muchos dicen que es la YMCA, pero si canto la canción ya todos la conocen, la YMCA, ¿verdad? Entonces, sucede que tienen 9 sedes en todo el territorio nacional y solamente cada una funciona de manera autónoma e independiente y solamente algunas de ellas han creado negocios sociales a partir de la experiencia de cada uno. Se dedica la organización a empoderar jóvenes para el liderazgo, para que a través de que los jóvenes reconozcan las problemáticas de su entorno, ellos realmente propongan y diseñen y ejecuten proyectos que generen cambio en sus territorios, en sus comunidades. Y desde ahí, parte del ejercicio de liderazgo en estos jóvenes es, dentro de la YMCA hay una unidad de negocio, hablando precisamente de negocios sociales, que trabaja que se llama Área Bilingüe Internacional, ABI, desde la cual a los jóvenes se les lleva a vivir una experiencia de intercambio internacional. Y esa experiencia se vende, se capitaliza sobre ella, ¿no? Se le vende a jóvenes de estrato socioeconómico medio y alto y con eso se subvenciona el viaje de muchos de estrato bajo. Entonces, parte de lo que tiene que suceder también bajo la lógica del emprendimiento es que nos pensemos bajo modelos de negocio que nos permita percibir, llamémoslo así, unos ingresos como un negocio social, y no hay absolutamente nada de malo en ello. Por el contrario, María Fernanda lo decía y también Carola, en la medida que somos más sostenibles, en la medida que somos más rentables, pues más impacto podemos generar, ¿verdad? Ya voy a seguimos abriendo micrófono para que sigamos generando aquí discusión alrededor de esto. Mary, adelante. Sí, yo quería traer, Sandra, me encanta todo lo que estás trayendo, y quiero traer algo que por ahí es un poco polémico. Porque Adelante con la polémica. también trabajé mucho acompañando a emprendedores sociales, y como les decía, a muchas organizaciones de la economía social, y hay una especie también de, yo le llamaría, no sé cómo lo llamaría, pero es una especie de no puedo avanzar más porque no tengo recursos. Y es como que y llegan a un estadio de desarrollo muy temprano, y en ese momento es como que todo queda en pausa porque la única respuesta es necesito fondos. Y
acá nosotros siempre hablábamos como de la importancia de identificar, ¿no? En qué momento también necesitamos movilizar recursos y también de qué recursos podríamos movilizar. Porque hay muchas veces, y sobre todo hablando de la cooperación internacional y de pensar el entramado y el ecosistema local, que vos decías, muchas veces esos son recursos que llegan con muchísimo tiempo de demora, por ejemplo, si es que llegan a... y con una burocracia tremenda que a veces es muy costosa para la organización. Sí. Entonces, ¿por qué no también empezar a pensar en, no necesariamente cuando hablamos de la movilización de recursos, son recursos económicos? Hay un montón de otros recursos que tienen las organizaciones que podrían ser una inyección de esto, ¿no? Capacity building, o después aire también para hacer otras cosas, o incluso facilitar la apertura de puertas que por ahí de otra forma no podríamos. Entonces nosotros siempre desafiábamos mucho a pensar en esos esquemas, como para no quedarnos trabados frente a eso y ser un poco más creativos. Pero quería preguntarte tú, como experta y teniendo todas estas situaciones, ¿qué piensas al respecto? Sí, definitivamente yo creo que debemos pensarnos cada vez menos como organizaciones sociales que extendemos la mano para recibir recursos y creo que es, insisto, pensarnos como negocios sociales y es en esa medida trabajar precisamente y lo mencionaba María Gabriela hace un rato, y es mirar alrededor y no con foco en una o dos fuentes de financiamiento, es que no me llegan los recursos, y eso tiene que ver con varias cosas que voy a ir hilando en la medida que voy respondiendo a tu pregunta, Mary. Y es que hay organizaciones sociales que trabajan muy de puertas para adentro y solo miran hacia adentro, pero si no miramos nuestro entorno, si no entendemos quién está allí afuera que nos puede brindar una ayuda y no nos entendemos como parte de una comunidad, de un ecosistema, pues no vamos a poder construir esas redes que precisamente nos van a dar la visibilidad, que es algo en lo que, miren, es increíble, tengo que confesar que en estos 16 años, no voy a mencionar nombres para no comprometerme, pero habiendo ya hecho consultorías en más de, yo creo, unas 500 organizaciones, he encontrado organizaciones grandes, reconocidas a nivel mundial, que siguen teniendo problemas de relacionamiento y de posicionamiento de marca. Hablo de organizaciones grandes, hay personas que dicen, ¿qué es eso? Y uno dice, wow, organizaciones que tienen presencia a nivel mundial y el común de la gente no las conoce. Entonces yo digo, si no trabajamos en hacernos visibles, pero una visibilidad construida desde una estrategia que permita construir precisamente también credibilidad y que esa credibilidad vaya de la mano de mostrar nuestra trayectoria, pues no va a ser tan fácil hacer una gestión de relacionamiento directo, ¿no? Que es parte, y ahorita le damos la palabra a Gladys también, y es, necesitamos trabajar en varios frentes. Una estrategia de relacionamiento que nos permita mirar hacia los costados y poder trabajar de esas estrategias multiactor y multinivel, creyéndonos como un actor más de la economía de cada uno de nuestros países en términos de negocios sociales, más que solamente como una organización que extiende la mano y espera unos recursos. Hay que seguirnos pensando como organizaciones que tenemos mucho para aportar y que en esa medida lo que vamos a buscar son socios con los cuales ejecutar proyectos. Creo que se me fueron un par de ideas, suelo ser bien dispersa, pero las iremos retomando en la medida que vamos avanzando. Así que muchísimas gracias. Gladys, adelante. Hola. Bueno, yo Hola. creo que el error de cualquier organización es pensar que no somos un negocio. Y ahí es donde está el problema, porque todas las organizaciones sociales son negocio. Debemos pagar las cuentas si tenemos empleados, debemos generar ingresos. Y si tienes un negocio, el presidente de la organización no va a ir a decir, es que no puedo generar más o no puedo producir o no puedo vender mi producto porque no tengo recursos. ¿Qué hace el presidente de una compañía? O presta, o no sé, hay mil maneras de crear financiamiento. No estoy diciendo que es fácil, para las organizaciones es definitivamente mucho más difícil porque nos toca mostrar qué es lo que estamos vendiendo y en nuestro caso lo que estamos vendiendo es un servicio para la comunidad. Pero si dejamos de pensar en que no podemos hacer las cosas porque no tenemos recursos, yo creo que nos va a ir mucho mejor. Gladys, de acuerdo. Y con esto quiero también responder a una pregunta que plantea Mary en el chat, y es,
son muchas las organizaciones que siendo pequeñas todavía tienen dificultades importantes precisamente en esa gestión de recursos. Y voy a hablar particularmente, volviendo a la cooperación internacional, y es que, claro, parte de esos requisitos, además de todo lo que hemos venido conversando frente a cómo la cooperación se aleja en términos de los requerimientos versus la realidad de las organizaciones. Y hay convocatorias y un número importante de ellas que solicitan organizaciones que tengan una trayectoria de mínimo 2 años o de mínimo 5 años, o que sean organizaciones que demuestren en sus balances X cifras. Y parte de la respuesta a lo que Mary pregunta allí en el chat es precisamente, la respuesta está en esa articulación, ¿no? Esa articulación multiactor, multinivel, y cada vez más los cooperantes internacionales buscan que los proyectos sean presentados en conjunto por más de una organización, que vayan trabajando de manera articulada, porque como les decía, eso puede asegurar mucho más fácil la sostenibilidad de los proyectos y de los resultados y los impactos en el mediano y largo plazo. ¿Verdad, Gladys? ¿Qué querías mencionar al respecto? No solo es lo que más les importa es la sostenibilidad. Sí. Entonces, si te juntas con otros proyectos, aseguras que tienes un poco más de sostenibilidad. Y acuérdate que desafortunadamente también tenemos la gente que trata de robar a otros a través de organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, tratar de filtrar eso es muy difícil. Y yo te lo digo porque me han negado todos los grants y todo lo que tú quieras. Yo les voy a compartir. Ha sido por esa razón. Ha sido por la razón de que no puedo probar una sostenibilidad más allá de ciertas cosas. Sí tengo los años, sí tengo mucho de la trayectoria, pero esa es la parte con la que hay que trabajar, y por eso te digo que hay que cambiar la manera de pensar, hay que cambiar ese estigma de que tenemos que ir a pedir plata. Sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Y miren que aquí hay algo importante y una invitación también a que no concentremos nuestra estrategia de sostenibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de cooperación internacional, en gestionar convocatorias, es desgastante. Primero, encontrarlas. Es complejo las convocatorias. Ahora presentarse a competir por esos recursos es mucho más complejo. Total. Y lo que es muy complejo, es desgastante presentar una convocatoria, responder a todos los requerimientos, porque son cantidad no solamente llenar un formulario respondiendo por el proyecto mismo, sino la documentación alrededor de ello. Y lo que yo quiero decir con esto es que desde mi experiencia cada vez se está tornando más en que cuando hablamos de cooperación internacional, la estrategia esté nuevamente en lo que estoy diciendo desde el comienzo: relacionamiento. En la medida en lo que ustedes construyan relaciones de confianza con cooperantes internacionales, son esos cooperantes internacionales los que van a identificar en ustedes la relevancia del trabajo que hacen, y muchas veces es por invitación directa que llegan las oportunidades. Justamente ahorita logramos una convocatoria medianamente grande precisamente para la YMCA a través de una invitación directa de la sección de cultura de la Embajada de Estados Unidos. Pero es eso, es cuando te haces visible, cuando los cooperantes te conocen, saben de tu trabajo, que son los que te invitan, y háganse visibles. Mapeen qué eventos hay de esos cooperantes para que vayan, se presenten, hagan un pitch hablando de emprendimiento. Lo he hecho muchas veces y he acompañado a organizaciones a que lo hagan. Preséntense, hagan un pitch frente al tomador de decisión de esa organización internacional. Generen reuniones, generen estrategias de enviar correos, pero no correos pidiendo dinero. ¿Quién le va a prestar dinero a un desconocido? Siempre debe haber detrás una estrategia robusta de envío un correo diciéndole: señores, embajada de, voy a decir, COSUDE, Agencia de Cooperación de Suiza, somos la organización XYZ y trabajamos en estos frentes y coincidimos en estos frentes, y sería interesante que revisemos cómo podemos trabajar de manera conjunta. La lógica de socios, volvemos también a lo que decía ahorita la compañera que intervino: no nos sigamos pensando como organizaciones que extendemos la mano y estamos pidiendo recursos, estamos vendiéndole al otro la posibilidad de que haga parte. Yo siempre pongo un ejemplo, y con esto cierro para darle la palabra a Carola y nuevamente a Gladys, y es, miren, eso es como soy docente de pregrado, a mis jóvenes estudiantes que están entre los 16 y los 22 años, les digo: miren, cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, miren los dos enfoques. Si a ustedes les preguntan por qué deben ser el candidato a seleccionar, hay muchos jóvenes que responden: porque yo estudié administración de empresas, porque yo tengo experiencia en esto, porque yo, y se dedican a hablar de sí mismos.
El discurso es otro, segunda opción, porque a través de mi experiencia, señores interlocutores quienes me está entrevistando, puedo aportarle a su organización que reduzca hasta en un 15% la tasa de fracaso en ventas. Puedo ayudarle a aumentar en esto. Me estoy haciendo entender, es cambiar el discurso, no desde nosotros y hacia nosotros, sino cómo desde lo que nosotros hacemos como organizaciones sociales tenemos para aportar a la agenda de ese cooperante que en últimas tiene una agenda y nosotros le estamos ayudando a cumplir la agenda. Es decir, somos nosotros los que también les estamos ayudando a ellos, ¿verdad? Entonces es eso, es yo que voy a una entrevista de trabajo, es qué tengo yo para aportarle al otro, ¿no? Entonces creo que esa debe ser una lógica clave en esa gestión de recursos que hacemos cuando se trata de cooperación. Ya en otros frentes, pues hay muchas otras, muchos tips de los que podemos hablar, ¿no? Sandra, quisiera solo agregar una reflexión. Creo que todas las intervenciones aquí han sido súper valiosas. Y creo que históricamente realmente ha habido una relación jerárquica, ¿no? Sí. De ambas vías, porque así se ha creado, porque el cooperante ha venido a decir, yo soy el experto. Creo que eso ha venido transformándose con un discurso distinto, una demanda de la parte local también diferente, también una voluntad diferente de la parte de la cooperación. Pero realmente es que nos posicionemos como iguales, ¿no? Porque ambos tenemos que aportar. En el caso de los fondos, pues tal vez el cooperante tiene para aportar fondos y realmente el emprendedor social, la organización, ¿no? El empresario y la empresaria, pues tiene obviamente dentro del marco de su proyecto, de su empresa, un valor que agregar en la sociedad, ¿no? En distintos, por eso hay que, creo yo, que con la hora de construir esa relación, sí de aporte y sí de co-creación, pero realmente no abordarlo desde un cómo yo te voy a aportar, y realmente de venir y subir esa barra y comenzar a cambiar, ¿no? Esa relación jerárquica a una relación más equitativa. Y creo que estas conversaciones son importantes porque estos retos que vemos, porque todo lo que se ha planteado acá, desde el inicio que compartía esta colega de México, de la barrera que hay, del gap que hay, de los requisitos tan muchas veces inalcanzables para muchas organizaciones, especialmente en las que están iniciando, no se acoplan a la realidad. Entonces, ¿cómo podemos ir, ya sabes, ajustando en ese sentido esos modelos, ¿no? Que sirva estos espacios también para poder compartir experiencias, y creo que lo hemos venido escuchando, pero ¿qué ha servido también, ¿no? O sea, ¿qué les ha servido? ¿Qué han encontrado aparte de los retos? Que ha sido valioso en el proceso, ¿no? Eso es algo, sería también para los que estamos acá, escucharlo, ¿no? Y darle también ese tweet para que podamos también ir aprendiendo juntos y juntas. María Gabriela, sí, es claro que sí. Vamos a escuchar a Carola. Adelante. Sí. A ver, yo entendí que este espacio y mi participación en Catalyst tiene que ver con crear propuestas que puedan canalizarse y que por ahí puedan tener un enfoque diferente al persistente, dado que hay cosas que no funcionan como quisiéramos. Entonces, yo entendí que este espacio es para poder canalizar propuestas. En ese sentido, pienso que en mi lugar, yo vengo del sector privado y hago proyectos de impacto. Y es una decisión porque creo firmemente que una empresa privada con fines no de acumulación, pero sí de lucro para tener mayor recursos para aportar con impacto es absolutamente posible y es plausible. Y comparto con Gladys que el enfoque de generar valor implica que tú no estés esperando que te den, sino que tú te las buscas. Y mi ejemplo desde mis 20 años es que yo nunca he recibido nada, siempre he hecho cosas que me han devuelto ingresos de una u otra manera. Ese enfoque intuitivo es muy valioso porque mi experiencia y mi entorno es del sector empresarial. Muy pocos quieren hacer impacto social económico, pero hay cada vez más que están en esa línea y creo que ahí están las startups y soluciones y todo un modelo. Mi experiencia es, y en eso no comparto mucho contigo, sobre el hacer alianzas con instituciones, sino hacer alianzas con instituciones o personas que te van a llegar a lograr tu objetivo. A veces tú haces alianzas y son también
una camisa de fuerza que por estar con estas instituciones no avanzas, cuando uno es oportunista, hace alianzas para lograr un objetivo mayor. Nosotros queremos un propósito, cambiar la educación, tenemos propósitos que nos movilizan. Y en ese propósito uno toma decisiones prácticas en el camino. Y la que en ese momento ayuda a tu interés de avanzar en el propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que antes que tener tips para adecuarnos a la cooperación, y voy a ser un poco provocativa en esto porque creo que Catalyst quiere eso, tenemos el 2030 que está a poco tiempo, y si seguimos conversando, analizando y planteando que todo está bien, creo que no es el caso. Pienso que es la cooperación que se debe adaptar a ese camino que presentan personas que por ahí tienen un tránsito donde han mostrado resultados y han generado valor de manera independiente y sin recibir recursos. Yo tengo muchos ejemplos en que estás generando un enorme valor, pero te evalúan por la fecha que has presentado tu informe y que no era lo que habías planteado inicialmente. Me explico. Uno dice, voy a lograr tal resultado en tal tiempo y logras mejores resultados, pero como no es ese resultado que estaba en el informe o en la propuesta, les pone nerviosos porque quieren que esté lo que has presentado y no lo que estás cambiando. Entonces, bien, y no estoy hablando de la cooperación hace años, sino realmente creo que no está bien planteado. Y pienso en mi experiencia de haber apoyado a muchísimos emprendedores con este enfoque dinámico de innovación, y si innovas es el problema mayor aún porque ahí no te entiende nadie, es que vale la pena que sea cambiar el rol. Son la cooperación que se adapta a la visión y a la propuesta de valor innovadora del emprendedor social o de un grupo de emprendedores sociales o de impacto. Me gusta más el innovador social, ¿ya? Y no al revés, que uno está tratando de calzar para que los objetivos de la cooperación se cumplan y te están forzando a hacer las cosas de diferente manera. Entonces, en ese sentido, sería maravilloso desde mi perspectiva que de estos grupos pueda salir una propuesta y yo un poco en la línea de Salomón, que creo que ayer o en una reunión que tuvimos, él planteaba, de aquí tienen que salir propuestas que cambien un poco la visión que se tiene de cómo se hace desarrollo, y creo que hay una oportunidad enorme de empezar realmente a apostar en serio a los innovadores de impacto que están haciendo cosas muy interesantes y no están esperando los recursos, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Carol, a ti por tu valioso aporte y se me venían varias cosas y hay ejemplos a la cabeza mientras te escuchaba, y es que efectivamente cuando hablamos de esas alianzas o de ese trabajo multiactor y multinivel, efectivamente no es venderse al mejor postor porque es el que más recursos me va a dar, sino realmente cómo trabajamos precisamente desde nuestra misionalidad y desde precisamente nuestro propósito como organizaciones. Y tienes toda la razón, yo llevo incubando proyectos de emprendimiento 11 años. Y quiero traer un ejemplo a colación y ya con eso le damos la palabra a Gladys y luego también a Marianela, y es, el año pasado hice la coordinación general para un proyecto en Colombia y México que buscaba identificar iniciativas de base tecnológica que estuvieran respondiendo a la problemática de rezago educativo que trajo la pandemia. Sabemos que en nuestros países hay zonas de bajísima conectividad o de pésima o de nula conectividad a Internet, entonces niños y adolescentes que durante casi 2 años pues no pudieron ir presencialmente a la escuela, entonces hay unas problemáticas de aprendizaje bien importantes, y lo que hicimos fue abrir una convocatoria financiada, como dices tú, no necesariamente por cooperación internacional como la entendemos, sino articulada a través de la empresa privada, y es lo que tú dices, una búsqueda de recursos desde el propósito y desde nuestra misionalidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hicimos? Esto fue un proyecto habrán escuchado ustedes, una organización internacional llamada United Way. Con ellos estaba trabajando y lo que hicimos fue buscar empresa privada. Entonces, como estábamos buscando era soluciones de base tecnológica para responder que estuvieran trabajando en solución al rezago educativo, buscamos empresa privada de base tecnológica que estuvieran invirtiendo en proyectos
o de responsabilidad social empresarial o de valor compartido asociado a lo que nosotros estábamos haciendo. Y fue así que el año pasado trabajamos articulados con recursos de Mercado Libre y FEMSA también, la embotelladora de Coca-Cola y mucha otra empresa privada. Entonces miren ustedes cómo la solución precisamente a la financiación de un proyecto como el que les estoy hablando, que era bastante robusto, porque mapeamos soluciones tecnológicas de todos los rincones del planeta, y luego las que quedaban escogidas eran financiadas para que implementaran sus soluciones en colegios, en instituciones educativas públicas y privadas de Colombia y de México. Y eso se hizo con empresa privada, pero no cualquier empresa privada que quería poner unos recursos. Y es ahí, Carola, donde yo quiero mencionar algo. No sé si todas y todos aquí habrán escuchado el término de valor compartido. Y es que hay organizaciones, empresas privadas que destinan una parte de sus utilidades a invertir en proyectos sociales que posiblemente no tengan que ver con su quehacer, con su misionalidad, pero el valor compartido hace referencia a cómo las empresas están invirtiendo y apostando cada vez más a lo que Carola está diciendo, a invertir en proyectos para fortalecer su propia cadena de valor. Si yo soy una empresa que se dedica a transformar la leche en productos como el queso, el yogur, pues ¿por qué no utilizo esos recursos de impacto social en fortalecer a los campesinos lecheros, aquellos que, en que se tecnifiquen y produzcan más y mejor leche? Porque por eso se llama valor compartido. Gana el lechero, gana la empresa y ganamos todos, ¿no? Entonces creo que es una lógica mucho más precisamente desde... Ajá. Sí, perdón que te corte, pero esa es la No, única adelante. lógica que me ha funcionado. Todos Exacto. mis aliados son privados porque ha sido muy difícil que sea un partner efectivo, la cooperación o alguien que no sea privado. Y según yo, a esos privados habría que premiar desde la cooperación. Sí, de acuerdo, totalmente, Carola. Vamos a darle la palabra. Muchas gracias, Carola, valiosísimo lo que mencionas. Vamos a darle la palabra a Gladys y, como les decía, luego a Marianela para reunir un par de ideas y cerrar. Aquí nos podríamos quedar horas hablando. Yo ya me emocioné y ya quiero quedarme aquí un buen rato, pero bueno, hay que hacer honor también al tiempo, así que Gladys, adelante. Tienes el micrófono apagado, Gladys. Les voy a contar Ya. un ejemplo de todo lo que estamos hablando para que vean lo fácil que es colaborar. Hay una organización que yo estudié porque pues la verdad me impactó de cómo creció. Ellos crearon una comunidad en Facebook que tienen más de 400,000 miembros. Hacen más de 60 eventos a nivel mundial. Entonces fue algo como que me puse a investigar qué era, y es una organización canadiense donde ellos publican mucho que ayudan a una organización en África. Y resulta que la organización en África lo que simplemente hicieron fue donarles una oveja para que les sirviera para tener leche y algodón a una comunidad de 12 mujeres. Wow. Y eso creó, o ayudamos a una organización en África. Donaron 12 pupitres para un colegio también en el mismo pueblo de África. Entonces no fue un impacto muy grande lo que hicieron, pero crearon una red de que están ayudando a nivel internacional en África. Entonces, entre todas las que estamos acá, podemos crear algo tan sencillo como eso. Tan sencillo, donde cada una de nosotras podemos hacer. Sí, yo desde aquí, desde Florida, estoy ayudando a una organización en Colombia al donar X, Y, Z, que no tiene que ser de gran impacto, pero podemos generar relaciones públicas, podemos generar la visibilidad que tanto hablabas, podemos generar una cantidad de cosas. Totalmente de acuerdo. Y precisamente eso es el valor también de Catalyst, ¿no? El poder precisamente reunir aquellas organizaciones que están trabajando en la misma dirección y con la misma vocación y esa misionalidad precisamente de generar cambios, pero haciendo, ¿no? Generando valor, ¿no? Que era lo que decía Correcto, Mary, hay generando cantidad valor, pero Exacto. no tiene que ser a unos niveles tan grandes que no lo podemos hacer. Al revés, sería mucho más pequeño. Y un ejemplo mucho más puntual
digamos, a la organización que trabaje con niñas o con mujeres, yo les puedo explicar cómo nosotros estamos haciendo nuestro programa de Loving Me More y lo pueden copiar. Entonces, al copiarlo podemos generar una colaboración y podemos poner que ya estamos colaborando internacionalmente. Maravilloso. Es también saberse vender. Eso que Gladys, tú acabas de decir es Es clave. muy sencillo. Claro que sí, Gladys. Adelante, Mary. Y luego le Sandra, damos la sí. palabra a Marianela. Ujú. Si me permites, quería... Ay, me escucho doble. Pero, a ver, tal vez mi micrófono no A creo. ver, Adelante. ahí va. Y tenemos a Marianela ahorita para que también intervenga. Dale, Sí. Mary. Antes que venga Marianela, quería primero, Gladys, agradecer, cuando creo que ahora todo el mundo va a entender 5 de Catalyst con lo que acabas de decir, esa es justamente una de las cosas que buscamos, el partir de la generosidad. Uno de nuestros grandes valores en Catalyst es la generosidad y la humildad también para compartir y decir en las características que yo podía trabajar, el contexto, el sistema de ecosistema y de stakeholders que yo tenía, esto fue lo que pudimos hacer, esto es lo que aprendimos, bienvenido si a alguien le resuena, le sirven las herramientas, que incluso niñas, pero alguien que esté trabajando en otra temática también les sirve porque hay un análisis que se hace luego desde las lógicas de los proyectos. Y creo que eso es parte de la estrategia que estábamos hablando, ¿no? De pensar esta estrategia en distintas dimensiones. El concepto de cambio sistémico nos permite pensar desde lo que es el ecosistema y encontrar esos puntos de intercambio. Y la verdad que creo que hay una conversación tan rica que se está dando que está interpelando un montón de áreas que hacen a lo que hacemos nosotros en cada una de nuestros días, en cada una de nuestras horas y con los propósitos que nos convocan. Entonces queríamos ver si les parece armar un volumen 2 de esta conversación, porque yo ya quiero mandarme y hacer un Miro board que todos podamos colaborar, que nos quede ese registro sobre las temáticas que son importantes trabajar desde pensamiento sistémico, ecosistema, posicionamiento, ¿no? Internacionalización de los proyectos, generación de alianzas. Creo que hay un montón de cuestiones que van ahí. Otro de los desafíos concretos y también teniendo las distintas miradas, que no me parece menor, que hoy aquí hay una diversidad de miradas y de experiencias muy importantes para traer y capturar. Y por el último también esas recomendaciones. Entonces, si están de acuerdo, levanten la mano en que hacemos un volumen 2. Te lo Ok. acabo de poner en el Me chat. encanta, Agenda otra por reunión. supuesto. Claro que sí, pero hoy necesitamos escuchar también a Marianela para que podamos sumar precisamente a esto que queda hoy de esta experiencia. Y claro que sí, Mary, buenísima la idea, yo ya me apunto desde ya. Y pues Excelente. a ti, Mary, mil gracias. Marianela, adelante, cuéntanos también, compártenos entonces tus reflexiones y experiencias. Gracias por estar escuchando. Dale, Marianela. Creo que, no sé si soy yo quien no escucha bien a Marianela o Tampoco sí. se escucha un poquito Ahora, cortado. ahora sí me Ya, escuchan. te Ahora sí. escuchamos perfecto. Ok, y Sí. que me quité los audífonos porque definitivamente estaba interrumpiendo. Ok, Bueno, ya. felicitarlas, qué bello tener este grupo de mujeres todas trabajando, pues somos puras mujeres, no hay ningún hombre aquí en este grupo. Está interesante esto. Bueno, se han tocado muchísimos temas. Y a mí me gusta. Perdón, ¡Ay, Javier encendió perdóname, la Javier! cámara. No te había visto, Está Javier. reclamando que no lo excluyamos. No, no hay problema. Muchas gracias. Al contrario, es un honor estar con ustedes y conocer toda esta experiencia vastísima que sin duda pues nos va de este lado en la Ciudad de México a fortalecer en esta búsqueda y en esta nueva interacción con todo lo que han señalado. Muchas gracias. Claro que sí, a Gracias, ti. Javier, por aparecerte, no dejarnos aquí solitas. Bueno, varios temas. El primero, bueno, mi organización, y quiero entrar en contacto con Gladys cuando terminemos, Gladys. Yo también estoy en la Florida y me encantaría, en Miami, me encantaría que entráramos en contacto porque yo trabajo con niñas y mujeres vulnerables, especialmente en el tema de nutrición y de desarrollo educativo de las madres embarazadas, sobre todo cuando son adolescentes. O sea, tenemos un trabajo interesante que podemos
En cuanto a la cooperación internacional es durísima. Y hay que decírselo, es durísima, trabajar con ellos es muy complicado. Ellos tienen una burocracia que hace que te doble tus proyectos. Tú vas a tener que doblar tus proyectos para poder seguir lo de ellos. Ellos son, por lo general, burocracias muy grandes que reciben los fondos con proyectos que ellos presentan y no los endosan a nosotros porque se parecen a lo que nosotros estamos diciendo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una chaqueta que te ponen así y tú tienes que, para poder usar esos fondos, adaptarte a lo que el cooperante internacional, o sea, no somos socios, ellos nos utilizan, y eso es importante decirlo con todas las palabras, porque en el fondo es importante saber dónde estamos. Ellos nos utilizan, ¿por qué? Porque nosotros somos los operadores de un proyecto que ellos presentaron a sus donantes, de millones de dólares a los cuales nosotros recibimos una parte que lo ponemos en las comunidades. Ok, esa es la realidad. No entender esa realidad es soñar en un espacio que no existe, ¿ok? Entonces, hablar de la realidad es súper bueno. Nos están utilizando, pero la idea es, mientras más claro tengas tu proyecto y mientras mejor esté formulado tu proyecto institucionalmente, tú estás en mejor posición de negociar con ellos hasta cuando tú te doblas. ¿Ok? Y eso es súper importante. O sea, yo, por ejemplo, tengo que negociar con el organismo internacional cuando viene y dice, haz esto. No, eso lo voy a hacer, pero así. ¿Por qué? Porque así no lo puedo hacer porque mi medición de impacto va por aquí y mis objetivos van por aquí. Entonces, si interesa que yo te ejecute el proyecto, tenemos que negociar los términos. Pero los negociamos en esos términos porque tú tienes clarito qué quieres tú con tu proyecto. Por ahí vamos, ¿ok? Y eso significa que tú formulaste tu proyecto bien. Tú tienes un proyecto formulado de manera pobre o defectuosa, no vas a poder negociar con ellos. Ellos te van a meter lo que ellos traen y te van a llevar por delante. Acuérdate que eso es una aplanadora. Esas son burocracias que son aplanadoras, ¿ok? Entonces, para que tú, chiquitico como eres, puedas tener una voz, es porque tú tienes con qué negociar. Y lo que tú tienes que negociar no es en términos de dinero, sino que tú tienes tu objetivo muy claro. ¿Para dónde vas? Tu población objetivo bien escogida, bien representada y además medida. Porque ahí tú le vas a decir, eso no es así, en la comunidad es así, donde yo trabajo se hacen las cosas así, yo no le puedo meter esta chaqueta de fuerza, pues no va a funcionar. Pero es porque yo tengo la sartén agarrada por el mango y me perdona, Javier, esto espero que sea chef. Bueno, entonces, esa es una de las cosas que yo les animo a que sus proyectos tienen que estar sumamente bien presentados. Eso por una parte. Segundo, para intervenir lo social hay que intervenir con proyectos sociales. La realidad social se interviene a través de proyectos. Los proyectos son la herramienta con que nosotros vamos a intervenir la realidad social. ¿Por qué? Porque es lo único que nos permite medir el impacto social. ¿Ok? Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con entrepreneurship o con startups, esa es otra metodología. Y nosotros queremos unir dos metodologías de trabajo y las estamos evolucionando. En este momento están evolucionando. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado y por qué estos organismos que nos dan dinero son como unas aplanadoras llenas de una pila de requisitos? Porque el impacto social es muy difícil de medir. Porque el impacto social es difícil de seguir. Hay muchas organizaciones que hablan de impacto y lo que te entregan son unos números que no sabemos de dónde los sacan. Entonces, claro, la idea de querer medir, de querer que no los engañen, de querer verlas, empiezan a poner requisito 1, requisito 2, requisito 3 y te van como que uno se siente que lo están persiguiendo, pero es que esa es la manera en que de alguna manera ellos pueden ver si al menos tú utilizaste el dinero como dijiste que lo ibas a utilizar, si estás generando los cambios. Entonces, cuando tú le pones esa metodología, que es la que tenemos para trabajar el área social, para poder ver si los recursos se usaron como dijeron que se iban a usar, cuando tú aplicas esa metodología al esquema de ser un entrepreneur, al esquema de generar soluciones a través de la innovación social, esa es una chaqueta que no le va, esa metodología no puede ir con proyectos.
con este tipo de proyectos innovadores. ¿Por qué? Porque todos los startups en cierto mundo empiezan con muy pocos recursos, pero cada vez van a necesitar más recursos y se complejizan. Y hay toda una etapa de ensayo y error que no entran dentro de lo que sería esta metodología que se están usando para hacer el seguimiento, porque esto es seguimiento de proyectos sociales. Entonces, nosotros tenemos aquí dos fuentes de metodología que nosotros necesitamos como separar o unificar o volver a trabajar sobre eso, pero no podemos trabajar con la misma metodología proyectos que son totalmente diferentes. Una cosa es un proyecto social, digamos, en teoría, digamos que tradicionales, ¿ok? Que igualito necesitan ser muy bien formulados para poder medir impacto, si no, no lo vas a poder medir. El impacto es súper importante y mientras más claro tú tengas cómo vas a medir el impacto, más fácil es demostrarle al organismo que te está dando la plata que tú lo estás logrando sin que te estén fastidiando y tratando de medirte hasta las veces que respiras, porque tú tienes la data, estás recogiendo la data que necesitas y además estás dando información sobre esa data. Entonces, cuando tú tienes eso, la relación con tu socio es de iguales, así sea peleada, pero empiezan a respetarte. Y cuando hablamos ya de startups que generan a través de una metodología, que están buscando meter tecnología para generar soluciones en el campo social, la metodología primero tiene que ser una metodología costo-beneficio, que no se aplica en proyectos sociales, porque tú necesitas saber si ese emprendimiento va a ser sustentable o no. Entonces, ahí empezamos a trabajar con dos metodologías distintas que tenemos que armonizarlas. Y yo creo que ese es el desafío más grande que estamos teniendo, porque mientras queramos utilizar una metodología aplicada a una cosa diferente, estamos encontrándonos con las mismas piedras que decía Carola, que me encanta que vengas del sector privado, Carola, porque tu manera de pensar es totalmente, digamos, diferente a lo que serían los organismos internacionales de estos de cooperación internacional, porque ellos no están viendo esto como una empresa, lo están viendo sencillamente como un proyecto social que ellos esperan den una transformación en el largo plazo, pero en el mediano plazo, en el corto plazo, que es lo que ellos pueden controlar, te empiezan a medir en qué gastaste el dinero aquí, dónde lo gastaste, cómo fue que dijiste, cómo no fue que lo dijiste, te empiezan a seguir porque es la única manera de hacerlo. Porque no tienen otra manera, no tienen otra metodología. Pero cuando tú buscas esa metodología y la aplicas a lo que sería un emprendimiento social, usando ya tecnología, ya eso es imposible, es imposible, es imposible. Entonces, no son dos visiones distintas. Y a mí me parece que llegar a esta realidad es muy importante, porque estaba cambiando la manera como queremos intervenir lo social. Sin embargo, no tenemos las herramientas metodológicas para poder acompañar esos emprendimientos de manera correcta, sino queremos meterle la misma metodología que le estamos haciendo a un proyecto tradicional. Y eso no es posible, no es posible. Bueno, esa era mi intervención. Me encanta tener esto y ojalá podamos sacarle más punta a este tema, porque definitivamente el trabajo social, primero que nada, es muy complejo. No hay nada más, o sea, ustedes todos son unos valientes. Porque producir zapatos para venderlos en el mercado, ya sea local, eso es facilísimo. Eso, todas las metodologías están hechas. Ustedes pueden hacer un análisis costo-beneficio y ustedes van a saber si los zapatos a cuánto los van a vender, si se van a vender o no, el estudio de mercado para ver si hay quien se los compre o no. Y eso no pasa en el área social, que debería pasar. Nosotros deberíamos hacer esos mismos estudios en el área social, deberíamos hacer todo el análisis costo-beneficio, pero además de eso, el análisis costo-impacto. Porque nosotros tenemos que asegurarnos también que eso que vamos a hacer va a generar, y el análisis costo-impacto es muy distinto al impacto social que se hace con el costo-beneficio análisis. ¿Ok? Eso es diferente. Marianela, muchas gracias. Y siendo respetuosa del tiempo de todos, ya tenemos que ir cerrando. Primero que nada es agradecerles profundamente, bueno, a Gaby, a Sandra, a Juan, que estuvieron detrás de la coordinación de todo esto. Veo la necesidad y la pasión que esto genera, y la verdad que me pone muy contenta que estemos todos en la sintonía de generar una conversación volumen 2.
Así que sin hacer mucho más, me hago eco de todas sus palabras y es una excelente forma de encarar el fin de semana en unas horas. Y le cedo la palabra a Gaby para alguna reflexión final y luego sí, ya vemos cuándo va a ser la próxima vez, enviamos las invitaciones y por supuesto que también si hay alguien que crea que le va a resonar lo que estamos hablando, lo que compartimos hoy, o incluso un punto de vista distinto que no vieron reflejado hoy y quieren invitar al volumen 2, desde ya que es bienvenido porque de esto se trata. Gaby. Gracias, Mary. Bueno, antes que nada agradecerle a las y los participantes por su franqueza, ¿no? Por la transparencia. Era justamente la intención del conversatorio. Lo acaban de mencionar en distintas dimensiones, pero hay que partir de la realidad y para eso es conocer las perspectivas de cada uno de nosotros que estamos en el campo, que hemos estado en el campo, que entendemos de esos requisitos, del cumplimiento de esos requisitos, de todas las métricas que hemos hablado hoy también, de los retos, de cómo navegarlo, pero realmente de poder compartir de forma directa, ¿no? Cómo se ven esas realidades para en conjunto también ir hilando estas conversaciones. Lo mencionó Mary justamente, ¿no? Hay muchas oportunidades, obviamente, para desarrollar estas herramientas como región también, ¿no? Pero surge de una conversación franca, respetuosa, claramente. Yo agradecerle también a Nodokaba y Macaya, a Sandra específicamente, por compartir su experiencia, por facilitar esta sesión, claramente, por compartir. No sé si Sandra, ¿querés compartir algo también antes de finalizar esto? Me encanta que hay un volumen 2, Mary y yo estábamos hablando ahorita, y definitivamente, sin duda, hay que darle continuidad, porque creo que van a haber más volúmenes, no nada más el 2, pero que esto es solo el inicio de una conversión importante que necesitamos como región a todo nivel. ¿Sandra? Sandra, se le congeló la cámara, ella nos sigue escuchando, pero me dice que no ha podido como volver a intervenir y se le bloqueó la aplicación, pero igual estaba por aquí hablando con ella. Y él les manda a todos y a todas un abrazo, un agradecimiento, María Gabriela, Mary, por facilitar el espacio, por invitarnos como Macaya a compartir con ustedes nuestra experiencia, la experiencia de Sandra, y que podamos continuar la conversación, ¿cierto? Más adelante sería maravilloso. Así que un abrazo y muchas gracias a todas y para Javier. Gracias, Juan. Muchas gracias a todos y a todas por el espacio. Que tengan un feliz fin de semana y un abrazo caluroso. Hasta luego, chao. Gracias, gracias. Bueno, con mucho gusto.